La Asociación Civil Alianza para el Fortalecimiento de las Regiones Indígenas y Comunidades Afromexicanas África AC presenta Cimarrón, la voz del pueblo negro afromexicano. Una serie radiofónica con el acompañamiento de la Fundación Tradiciones para el Mañana, Fundación Horizonte y la FEDEBACO. La voz es nuestra. Rompamos los silencios. Te invitamos a conocer nuestra historia. Acompáñanos. ¿Cómo fue tu acercamiento a esta cultura del pueblo negro? ¿Cuándo tú te asumes como negro? ¿Y cuándo tú dices es necesario luchar por el reconocimiento constitucional? Bueno, en primera instancia quisiéramos recordar la inquietud desde aquellos momentos cuando reunidos por mera confianza entre varios, pensando en que teníamos que buscar un reconocimiento para con lo que refiere a nuestra cultura, a nuestra raza negra. Siendo negros, siendo de Oaxaca, siendo de México, tendríamos que ser reconocidos. Y a raíz de esa inquietud de estos pocos, empezó a darse la iniciativa y buscar los primeros encuentros de pueblos negros, que el primer encuentro se da en la comunidad del Ciruelo. Ahí creímos que era el punto céntrico para poder hacer. Fortalece más la idea, se platican más los propósitos que se deberían seguir y hasta acá pues trasciende a muchos más encuentros en donde se fue divulgando la intención que se tenía por estos cuantos y la gente lo fue asimilando a tal manera que pues ha buscado la forma también de acudir a los encuentros e informarse más. ¿Cómo surge el primer encuentro de pueblos negros? ¿Cómo se organiza? El primer encuentro de pueblos negros se organiza de tal manera que entre todos ahora sí que pudiéramos participar ahí, pero se hacen reuniones previas con los elementos que estábamos ya con la idea más clara para empezar a llevar esta idea a nuestros pueblos y ahí nombrar grupos que fueran a representar a las comunidades al primer encuentro. De esa manera se da el primer encuentro, pero llevando pequeños grupos de las comunidades, ¿sí? Para que poco a poco fuera creciendo la idea y todo se fuera dando. Pues. De esa manera se da el primer encuentro. A partir de ese primer encuentro, Teófilo, que se da en 1996, sigue el de Estancia Grande y empieza a darse la idea de uno en Guerrero y otro en Oaxaca. El último encuentro al cual yo formo parte es el que se celebra en Coajinicuilapa, Guerrero. Incluso estuve ahí todavía, aquí quiero hacer una presunción, he contado con el gusto por el micrófono y he sido el conductor hasta el encuentro de Coajinicuilapa, fui el conductor del programa de los encuentros, ¿no? Pero hasta ahí tuve la oportunidad de participar y lo hacía con gusto, claro. El hecho de irme, no digamos apartando, pero sí aislando un poquito, fue por el hecho de mi trabajo, por el cambio de sede de mi trabajo, simplemente, pero no porque yo tenga cierta inconformidad por lo del encuentro, ¿no? Por lo de los trabajos de los encuentros, para nada. ¿Cómo percibes la situación de estos encuentros? ¿Crees que es necesario replantear el formato? ¿Es necesario hacer observaciones? ¿Tú cómo ves? Bueno, desde un principio pues tuvo la idea muy aceptada por un grupo de personas, ¿no? Pero aquí lo que vemos de que con la trayectoria de los tiempos, pues como que ha venido un poquito diríamos a flaquear la idea y pues como que ha perdido cierta intención, cierta intensidad y sí creo yo que es muy necesario que se
replantee el asunto, que se replantee, porque mucha gente ya lo va tomando e incluso van metiéndose cosas que no del todo son bien vistas, porque en un principio nosotros decíamos que nada de cuestiones políticas en este movimiento, y ya vemos que ya hay cosas que se dan con tintes políticos, y eso en lo particular, y debido al principio que nosotros tuvimos, no me gusta la cuestión de que se intervengan asuntos políticos. ¿Sí? Que sí vamos a tener que ser políticos, pero no vamos a permitir que un agente ajeno a nuestro movimiento haga uso pues de sus intenciones para lograr así ciertos objetivos. Es decir, que este movimiento negro no permita abanderar causas partidistas, no políticas. Así es, definitivamente. La cultura nuestra, la cultura del pueblo negro, ¿qué tan arraigada está? ¿Cuál es la fortaleza de la cultura negra? Platícanos, tú eres creador de cuentos, creador de leyendas, de poesía. ¿Qué es para ti la cultura negra? Bueno, para mí la cultura negra es algo que diríamos único, porque tiene cosas de que la gente que no está muy cerca de la cultura negra, al estar cerca de la cultura negra, se da cuenta que hay cosas, muchas riquezas, hay usos, costumbres que pareciera que al acercarse se abre una puerta para aquel que no nos conoce y descubre tantas cosas de las cuales puedes tomarlas como punto de partida para cuentos, como tú lo dices, para leyendas, para poemas, para todo. Es una cultura rica de cosas que la verdad, pues, cuando hacemos uso de ellas en nuestros eventos, es toda una diversión, pues. Es todo algo que llena, algo que pudiéramos hacer, no tiene fin, pues, porque hay muchísimas cosas que cada uno las emite de su manera, pero claro, siempre usando lo básico que es la cultura. Afortunada o desafortunadamente no hemos podido dar a conocer tal cual nuestros textos. ¿Cuál es el motivo? Por razón de que siempre hemos tocado puertas y hasta aquí pues nadie ha abierto esa puerta para apoyarnos, ¿no? Se nos traza una serie de actividades, de procesos, y la verdad pues el tiempo no nos da para tal situación. Mucha burocracia para acceder a los proyectos culturales. A los proyectos, y ahí donde también viene mi inconformidad, que vemos aquí sí voy a desplayar algo, ¿no? Vemos de que cuando se habla de buscar personas que representen a ciertas situaciones de nuestra región, de nuestra raza sobre todo, se busca a la persona más reconocida, que suena más, que brilla más. Sin embargo, eso que no brilla, tal vez es un potencial. Eso que no brilla, eso que no se ve, tal vez tenga mucho que mostrar. Tal es el caso de mi persona en la cuestión de escritor. Todo está oculto. Muy pocos conocen los textos que escribimos. Y ahí mi reclamo, ¿por qué tanta burocracia cuando puede ser más rico, cuando aquello, por muy poquito que escriba, por muy poquito que haga, pero que se haga un englomerado, una recolección de todos esos trabajos y salga un solo trabajo? Sería muy bueno. ¿Pero tú ya tenías intención de ser maestro, o porque llegó la convocatoria? No, aquí te va. Yo no fue por la convocatoria, sino que en base a ello me fui a hacer el examen. Pero yo acá, en cuanto tenía momentos de tranquilidad aquí en los niños con los chamacos de mi barrio, con la ciudad primaria, me venía a jugar acá al maestro, abajo de los árboles, con un trozo de cartón allá y un carbón del horno de mi madre. Iba yo a enseñar a aquellos chiquitos a escribir. No sabía de metodología, no de nada, pero sí nació desde ahí el maestro. En mí primero nació el maestro, después nació aquella intención de serlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo digo, en mí nació el maestro, primero porque empecé a enseñar sin antes saber cómo enseñar a mis compañeros del barrio. Después, cuando estando ya como maestro, te quiero contar lo del examen.
fui a hacer el examen a la normal y créemelo, que yo sentía cierta seguridad, pero a la vez con cierto temor de que fueran a elegir al mejor o al que, no sé, pero el mejor. Resulta ser que cuando termina el examen, yo desesperado por querer saber mi resultado, quería que ya me lo dieran. Me dice la persona que aplica el examen, no, mañana se me va. Al día siguiente allá voy, como te pegas a sacar el resultado, y efectivamente, pero para esto, me empiezo a buscar en los no admitidos. Digo, seguramente voy a estar acá. Eran 3 listas. La primera no estaba mi nombre. La primera que cheque, la última, pues. Veo la última primero. ¿Pero por qué te fuiste a los no admitidos? O sea, ¿no te tenías confianza? No, había una confianza en mí, pero digo, ¿quién sabe qué pasa? Porque yo ya para ese entonces había vivido en Pinotepa, había vivido muchas cosas, en donde muchos acarreamientos que ha habido, ¿no? ¿Quién sabe? Yo no soy tan conocido. Y sí, no me encontré en la primera lista. En la lista de en medio tampoco me encontré. Me decepciono y antes de checar la número 1, bueno, yo no estoy aquí, ni siquiera figuré. Y créeme, lo que pareciera que un aire me regresa, oye, checa la primera lista. Sí, y voy y efectivamente la lista número 1 estaba yo ahí. El INEGI va a llevar a cabo una encuesta intercensal. Yo te voy a hacer una pregunta que más o menos será el que va a plantear INEGI. Va a llegar a tu casa y va a decirte, señor Teófilo, en base a su cultura, en base a su historia, en base a sus tradiciones, ¿usted se considera negro o afromexicano? ¿Cuál sería tu respuesta? Pues yo diría negro. Negro. ¿Tú crees que la gente entienda si le dicen afromexicano? No, porque son términos que no está en el léxico de las personas, no lo saben emplear la palabra afroamericano. Fíjate, nada, me estoy equivocando al decirla, porque no la tenemos dentro de nuestro vocabulario. La palabra que está en nuestro vocabulario, en nuestro sentir, es la palabra negro. Así crecimos. Así crecimos, siendo negros, y así lo asimilamos, que somos negros. Entonces, INEGI se tiene que preguntar. ¿Sí? Ahora, vamos a pensar que una persona que no está letrada vaya a saber qué es afroamericano, afromexicano. O todavía un afrodescendiente. Afrodescendiente, términos rebuscados, son palabras compuestas. Creemos que no la tiene así. En lo personal, Teófilo, que el término afromexicano aglutina a todas las acepciones como negro, jarocho, mascogo, pero es necesario que el pueblo tenga una concienciación de este término, es decir, que la conozca, que la asuma como tal, y para tal efecto tiene que haber una campaña. De lo contrario, no va a entender ese término. ¿Tú qué piensas? Pues yo estoy de acuerdo con eso que señala, ¿no? Porque al menos, yo lo dije hace un instante, ¿no? De que no tenemos en nuestro vocabulario ese término, y no es fácil manipularlo, no es fácil expresarlo, pues para ello necesitamos de que la gente lo asimile, que lo entienda, que lo sepa pronunciar, y vea, en sí se sienta eso, afromexicano, como se dice, pero nosotros nos sentimos negros, así de cerrados. Somos negros. Somos negros, estamos dentro de la cultura negra. Y si vamos a cambiar el término, es por mero tecnicismo, pues por parte de quienes están allá arriba. Ellos dicen para que sea políticamente correcto. Sí, políticamente correcto para ellos, pues no son términos.